Buenos días, muy buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, nuevamente con ustedes. Hoy viernes, fin de semana para recordar, señalan algunos, y obviamente debes recordar que debe ser parte de la solución y no parte del problema. Estamos viviendo en un Ecuador sumamente violento, donde no existen garantías de vida de ninguna naturaleza a todo rigor. Seguimos observando con mucha preocupación que los resultados del famoso Plan Fénix sencillamente no existen. Los muertos a cada rato, todos los días, la policía una recogedora de cadáveres y nada más. El día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga y colega. Muy buenos días, muy buenos días. Les saluda Laura Franco. Es verdad, aquí el día de hoy me invita el compañero Jacome a su programa, como yo también lo hago siempre. Así es, porque tenemos temas muy importantes que tratar el día de hoy. Tenemos una invitada muy, pero muy especial el día de hoy, Huguito. Claro, así es. Le recordamos que esta es una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y vamos a salir en Facebook y en YouTube. Y obviamente queremos que te suscribas para que nos acompañes debidamente en esta nueva aventura comunicacional, en este proyecto de comunicación que esperamos llegue a todos ustedes y que obviamente queremos cumplir con todos los protocolos de la ciencia que es la comunicación. El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que la magíster Angie Nicole Rojas Saavedra. Ella es magíster en Derecho Penal y Constitucional. Con ella vamos a conversar sobre un temita que ya lo hemos venido analizando con otros profesionales, doctos prácticamente de la jurisprudencia, gente que entiende lo que es la palabra democracia y lo que es la institucionalidad de un Estado. Vamos a tratar o vamos a analizar acerca de la demanda de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme en este momento tener este espacio y dirigirme a la ciudadanía para que estén informados de lo que sucedió el día lunes pasado, el lunes 25 de agosto, que tuvimos la audiencia, que comparecí en la audiencia en calidad de defensa técnica del accionante, el director del Frente de Constitucional en Resistencia, el doctor Eric Gavilanes Díaz. Perfecto. Ella tuvo un papel preponderante, protagónico el día lunes, la defensa técnica de esto que nosotros debemos defender, la institucionalidad de un país. Se entiende que hasta los pueblos más atrasados del África Central tienen una estructura orgánica que se respeta. Pero aquí vivimos en el Ecuador, parece ser que la República de Mr. Bean, donde todo puede ocurrir, la tierra de los tres chiflados, no entendemos. Mi querida doctora, hay una situación, esta famosa ley orgánica de solidaridad, desde su punto de vista, desde su apreciación, queremos que usted le explique a la ciudadanía bajo qué conceptos usted se basó para llevar adelante esta defensa jurídica el día lunes anterior. Bien, para efectos de que todo sea más fácil de comprender en este momento, me permito primero hacer una introducción. Por favor. Lo que la Corte Constitucional está o va a realizar el día que emita la sentencia es un control constitucional abstracto y concentrado. ¿Qué significa esto? Que la Corte Constitucional va a tomar en cuenta la Constitución, los principios, derechos y garantías constitucionales previstos en la Constitución y va a analizar si el producto legislativo llamado Ley Orgánica de Solidaridad Nacional guarda coherencia, guarda compatibilidad con lo previsto en la Constitución. Nuestra tesis y lo que he defendido ante la Corte Constitucional es que no guarda esa compatibilidad, que no la guarda por cuestiones de forma y de fondo. En este momento me voy a pronunciar respecto de la inconstitucionalidad por la forma. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto, el legislativo tiene la potestad constitucional de expedir leyes, que son las leyes, normas jurídicas generales y abstractas que rigen para todo. Pero esta potestad de ningún modo es absoluta o es arbitraria, no debe ser arbitraria, sino que para esto, en un Estado constitucional de derechos y justicia, existen estos principios, derechos y garantías constitucionales que actúan como límites y como vínculos al poder legislativo. Es decir,
el legislador puede imponer pena de muerte en una política de seguridad para combatir a los GDO. ¿Eso lo puede hacer? Sí, lo puede hacer tal vez ahora porque hay mayoría de la bancada oficialista y si esta propuesta viene por iniciativa de la bancada oficialista, o sea, del gobierno, tendrían los números, tendrían los votos y lo podrían hacer. Pero luego esto no va a ser compatible con instrumentos internacionales, no solamente con la Constitución, y aquí lo dejo muy en claro. No se trata de defender una Constitución correísta que fue promulgada en el gobierno de Rafael Correa. Esto ya parece un cliché, la misma frase, los mismos argumentos, que son, el mismo sonsonete, digamos, que son vacuos porque no se condice con nuestras obligaciones. El Estado ecuatoriano ha suscrito y ha ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos, y es eso, o sea, no es que el constituyente de 2008 fue un inédito e innovador en derechos humanos, no, lo que hizo fue cumplir con protocolos, con instrumentos internacionales de derechos humanos, cumplirlos, ya los había ratificado, lo estaban cumpliendo. Entonces, en esa línea, estos derechos actúan como vínculos y como límites. O sea, no puede el legislador crear cualquier cosa a través de cualquier procedimiento, sino que el procedimiento debe de regirse de acuerdo a la Constitución. ¿Qué es lo que se sostiene, lo que se sostuvo, lo que se sustentó ante la Corte Constitucional? Es que precisamente en lo que respecta al procedimiento se adolece de vicios de forma porque violenta el principio de unidad de materia. Y esto no solamente es algo formal, esto de solamente, porque no dice ley en materia económica, porque se llama ley de solidaridad, porque no dice algo económico, no solamente es algo nominativo, no solamente es algo del nombre, sino que va mucho más allá. Tiene que ver con el procedimiento, en la forma en cómo se llevó a cabo, y la forma en cómo se llevó a cabo, que ya voy a explicar, rompe principios que son sustanciales y pilares en un Estado constitucional de derechos y justicia, como lo es el Ecuador. Por ejemplo, el principio de seguridad jurídica, principio de participación y deliberación democrática, principios que, como lo he dicho, sostienen al Estado constitucional. ¿Por qué? Porque el proyecto, recordemos que inicialmente el proyecto se denominaba Proyecto de Ley Orgánica para desarticular la economía criminal o las economías criminales en el conflicto armado interno. Claro, este nombre, este tema, este título, sí era más compatible a lo que en realidad persigue dicha ley, que es instaurar un régimen jurídico especial llamado conflicto armado no internacional o conflicto armado interno, que no está reconocido. Este régimen jurídico especial no está reconocido en la Constitución. Ahí sí el presidente y ahora el legislador han sido innovadores en agregar un régimen que no está considerado en la Constitución. No existe definitivamente. No existe este régimen jurídico especial. El conflicto armado interno está considerado como una causal para emitir o para que se decrete un estado de excepción. Esto está previsto en el artículo 164 de la Constitución. Y esto es muy importante. Acá se pretende instaurar este régimen jurídico especial por fuera del estado de excepción. ¿Ya? Y esto es relevante, ¿por qué? Porque un estado de excepción lo puede decretar el Ejecutivo a través de un decreto ejecutivo, el cual es objeto de un control constitucional ex post por parte, es decir, a posteriori, por parte de la Corte Constitucional, el cual este órgano, que es el máximo intérprete, órgano jurisdiccional y control constitucional, va a verificar si ese decreto de estado de excepción se cumple con sus requisitos que están previstos en la Constitución: temporalidad, necesidad, proporcionalidad, todo lo que tiene que ver con límites espaciales, límites temporales, y sobre todo también revisar si se fundamenta o no en una de las causales. Entonces, este control de constitucional se quiere eludir, se quiere pasar por alto el presidente legislador al instaurar este régimen jurídico especial de conflicto armado interno por fuera del estado de excepción. Y ahí radica también el quebrantamiento del orden democrático. Pero además, decía yo, que hay que prestar mucha atención, y los ecuatorianos tenemos que estar muy atentos a esto, reflexionar, no solamente argumentar por exponer palabras y nada más.
o repetir lo que otra persona dice, sino informarnos. Esto es importante. El artículo 140 de la Constitución, que este artículo es donde se establece esa potestad del Ejecutivo como colegislador solamente en materia económica. Cuando califique algún proyecto, el presidente puede presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, calificándolo como urgente en materia económica. Sí puede, tiene la potestad del presidente. Y él lo que ha hecho es presentar este proyecto, calificándolo como urgente en materia económica, sin que absolutamente nada, sí, porque tenga nada que ver con esa situación. En la demanda se señaló que por lo menos el 90% del contenido de la ley se refiere a temas de seguridad. Más nada económico, no hay nada, exceptuando el artículo 4 y el artículo 16. Pero el resto, díganme ustedes, y esto le preguntó los jueces de la Corte Constitucional a la abogada de la Asamblea Nacional y de Presidencia. Díganme qué relación guarda con que se diseñe el indulto presidencial diferido para los elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tiene que ver eso con una reactivación económica? ¿Con cuáles de las políticas en materia económica diseñadas en el artículo 284, como por ejemplo asegurar la soberanía energética alimentaria, reactivar todo lo que tiene que ver con el ámbito económico, redistribución de la riqueza, del ingreso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué relación guarda estas medidas de seguridad que no tienen nada que ver con lo económico, insisto, y esto hay que ser muy atentos a esta situación? Y dos, que tiene que ver con que haber calificado de urgente en materia económica conllevó a que el procedimiento legislativo sea muy célere. O sea, el procedimiento legislativo es igual que el procedimiento ordinario para los casos de urgente en materia económica. Las mismas etapas. Presentación del proyecto, luego inicia el tratamiento legislativo, esto es, exactamente. Tiene que ver con que las comisiones recepten a los ciudadanos, a los expertos, y luego sí, debate, un primer debate, segundo debate y votación. Esto es el mismo procedimiento. Sin embargo, y aquí radica lo sustancial, la diferencia sustancial, el plazo es mucho más corto. Un proyecto calificado de urgente en materia económica dura el plazo máximo de 30 días. Esto hace que sea más célere, que se acorte las posibilidades de que la participación ciudadana, de que los ciudadanos, los expertos, las personas que deseen, acudan ante la Asamblea Nacional a emitir sus opiniones. Y eso enriquece justamente el debate, que es el mecanismo constitucional civilizado para producir, para crear una ley. Sobre todo, claro, yo por otro lado comprendo la intención, digamos, si nos queremos poner benevolentes o pensar bien del gobierno, que en efecto él pretende instaurar una política para combatir la peor crisis de seguridad, de violencia que estamos viviendo, pero también reflexionemos en que ya el IVA se nos aumentó, estamos al 15%, que los estados de excepción se han aplicado reiterativamente, y en virtud de ello es que la Corte Constitucional, y además estados de excepción es donde el Ejecutivo ha declarado el conflicto armado interno, y la Corte Constitucional, por ejemplo, en el dictamen 125/25 emitido a inicios de este año, ya la Corte le dijo, a ver, un momentito, conflicto armado interno no existe. Se dan las hostilidades, existen hostilidades, actos de violencia entre fuerza pública y grupos delictivos, GDO, lobos, choneros, entre otros, correcto, pero esto no significa que se cumplan los requisitos previstos en el Protocolo de Ginebra. Recordemos que un conflicto armado interno es una cuestión de facto, es decir, de facto, de hecho, se dan las situaciones en concretas y se producen, no requiere de una ley para que exista, no es de jure. Dos, ¿qué es un conflicto armado interno? Es el enfrentamiento, ¿sí?, dentro del territorio, del territorio de un Estado parte, en este caso Ecuador, un enfrentamiento por parte de las Fuerzas Armadas versus o en contra de
fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados. Como guerrillas y cosas así como ocurrió en Colombia. En otro Control, donde exista por parte de fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados un control territorial, que estos grupos tengan capacidades de realizar operaciones militares. Esto no se da, y esto fue lo que yo consulté y pregunté ante la Corte Constitucional, y dije, por favor, que la abogada de la Asamblea me indique en qué territorio del Ecuador existe este control por parte de algún grupo de delincuencia organizada, porque reflexionemos un poco, y esto yo llamo a que reflexionemos todos. En Durán, por ejemplo, que es una de las ciudades más violentas del Ecuador, cuando el presidente ha querido, cuando ha tenido la voluntad política, en conjunto con su ministro del Interior, han ido en caravana, han traído incluso tanques de guerra a un estadounidense, Así es. en tanques de guerra, con las cámaras, con los videos y todo lo demás, como una especie de maratón, por así decirlo. Una especie de demostración de que en verdad se está combatiendo. Han ido, y yo no he visto, al menos, no sé si esa noticia me la perdí, pero yo no he visto que haya existido alguna oposición y que hayan impedido u obstaculizado el ingreso al cantón. No, ellos ingresaron. Entonces, no se puede confundir el no querer con el no poder. El no poder es cuando exista un control territorial por parte de estos GDO, que no lo he visto, y la asamblea, la abogada de la asamblea se atrevió a decir, la abogada está equivocada, esto no es un elemento, esto no es un requisito. Entonces, eso demuestra ineludiblemente que existe un desconocimiento, que se han hecho estas leyes. Una intención deliberada que con conocimiento de causa pretende hacerle la vía suave y llana a estas intenciones. Entonces, esto demuestra que esto se ha hecho al azar, al apuro, y me voy a seguir refiriendo en cuanto a la forma. Veamos que, como les indiqué, este procedimiento fue muy célere, se llevó a cabo en menos de 30 días, saquemos cuenta. El proyecto fue presentado el 17 de mayo de este año y fue promulgado luego el 10 de junio. No había transcurrido ni un mes. Luego, en la comisión presidida por la asambleísta Valentina Centeno, se recibieron para preguntarles sobre la importancia de esta ley, qué les parecía el proyecto de ley, que aporten ideas. ¿A quiénes? A las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a policías, y solamente dos abogados, que es el abogado Felipe Rodríguez y Stalin Raza, fueron a los únicos que, digamos, recibieron en la comisión. Esto no es proporcional, esta es mi idea, no es proporcional por cuanto cuando se trata de esta ley que reforma a 21 artículos del Código Orgánico Integral Penal, merecía una deliberación, una participación ciudadana más prolongada, más enriquecedora, más intensa, que es lo que no ha existido en este caso. Además, para que se constituya este principio de unidad de materia, debe de haber una conexidad teleológica y una conexidad sistemática, que no se da en este caso. Conexidad teleológica, teleos, significa fines, el título de la ley, las disposiciones de la ley deben dirigirse a un solo fin. Al haber sido calificado por el presidente como urgente en materia económica, ergo, el fin debe de ser o debió ser económico. Resulta que no es así, que se introdujeron reformas al Código Orgánico de la Función, no solamente las 21 reformas al Código Orgánico Integral Penal, que ya eso es una aberración, sino también al Código Orgánico de la Función Judicial, a Código Orgánico de Organización Territorial, a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, a la Ley de Compañías. Se introduce una figura de la Sociedad Anónima Deportivas. Ya eso, ahí ya me perdí, no sé cuál es la finalidad. Correcto. Todo tiene que ver con la Ley Orgánica de la Prevención de Delitos de lavado de activos, también la Ley Orgánica tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Bueno,
un sinnúmero de leyes que no guardan una conexidad con esta ley. De ahí es lo que radica que es inconstitucional. Pero además también, esto es lo que tiene que ver con la conexidad teleológica. En la conexidad sistemática, la Corte Constitucional ha dicho que esta se configura siempre que exista una correspondencia entre el título de la ley, sus disposiciones, su exposición de motivos con sus disposiciones. Esto no se da. Y esto el juez de la Corte Constitucional, no recuerdo si fue el doctor Ali Lozada o el doctor Jorge Benavides, no recuerdo, que preguntó, ¿qué tiene que ver el título? ¿Por qué llamar ley de solidaridad a esta ley? Perfecto, mi doctora. Muy enriquecedora esta exposición, ¿no? Sí. El tema es absolutamente importante, interesante, ahí hay que analizarlo de manera objetiva. Bueno, es que también tenemos una situación con nuestros auspiciantes, la Prefectura del Guayas, e inmediatamente retornamos con nuestra invitada especialísima el día de hoy, con la participación también de la licenciada Laurita Franco Veloz, directora de Ecuador Informa TV. Pedrito, por favor, la publicidad de la Prefectura. La violencia para ser enfrentada requiere de madurez y de trabajo articulado. Nuestro sistema de monitoreo de seguridad vial con inteligencia artificial ya está en funcionamiento para salvar vidas. Estos ojos tecnológicos y la inteligencia artificial se combinaron para hacer videoanalítica. Para que todo esto funcione, nos enlazamos al ECO 911. También mantenemos coordinación con policía, UNACE y todos los organismos especializados. Tenemos un apoyo en seguimiento a más de 70 vehículos en los últimos operativos de transporte. Hemos rescatado a 3 personas con vida. Con eso es más que suficiente decir que el sistema funciona. Once horas en punto, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, amigos del servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, le reiteramos que el día de hoy estamos haciendo una entrevista bastante importante, muy interesante, sumamente esencial para conocer hacia dónde nos caminamos como nación medianamente civilizada. Y obviamente aquí también mi querida Laurita Franco Veloz de Ecuador Informa TV, nuestra invitada también, porque no es que se me ha colado, está invitada acá a Radio TV Noticias. Laurita, por favor. Así es, Huguito, de verdad, el día de hoy tenemos una entrevista, pero muy interesante, y tenemos una expositora terrible, ¿no? Como es la doctora Angie Rojas. Doctora, le saluda Laura Franco, invitada de aquí el programa Radio TV Noticias, mi programa es Ecuador Informa TV. Tengo una pregunta para usted. ¿Considera que la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional contradice el espíritu de sus propios conceptos? Por supuesto que sí, mire, para eso es importante continuar con el análisis de la conexidad sistemática. Decía que la conexidad sistemática, de acuerdo al diseño constitucional, la Corte ha dicho que debe de existir una correspondencia entre el título del proyecto de ley o de la ley con su exposición de motivos y luego con el contenido de la ley. Resulta que acá esta ley que se está analizando se llama Ley de Solidaridad, que tiene que ver una contradicción. Solidaridad con el hecho de permitir que las fuerzas militares salgan al territorio ecuatoriano, acudan al territorio ecuatoriano y apliquen como regla general que el uso de la fuerza letal, el uso de la fuerza violencia, porque eso es lo que implica el hecho de que se aplique el derecho internacional humanitario. No tiene nada que ver con la solidaridad, pues. No tiene nada que ver con la solidaridad. Y decía que, por ejemplo, ahora que me he hecho acuerdo, que solamente el artículo 4 y el artículo 16 en algo se refiere a un tema, digamos, económico, pero que está sumamente relacionado con el ámbito de la seguridad, que tiene que ver con, primero, el 4, incentivar a la ciudadanía, a los contribuyentes nacionales que aporten con donaciones de insumos, de equipamientos a las fuerzas del orden. Para esos ciudadanos que hagan estas contribuciones, se les va a otorgar un incentivo tributario atinente ¿a qué? A una reducción al impuesto de la renta. Perfecto. Que tiene que ver con el conflicto armado interno. Ya.
2, en el artículo 16 se establece que el Ejecutivo, y aquí eso sí me parece que es una especie de maquillaje que hace el presidente y luego la Asamblea Nacional, una especie de maquillaje. Decir que en el artículo 16 que el Ejecutivo podrá emitir medidas económicas para favorecer a los grupos vulnerables, favorecer al campesino, a personas que se encuentran en riesgo. Señores, les hago esta pregunta. ¿Puede el presidente emitir estos incentivos sin necesidad de esta ley? ¿O requiere de esta ley para emitir estos incentivos? Lo puede hacer sin necesidad de este Lo puede instrumento. hacer sin la necesidad de este instrumento. Simplemente esto es un maquillaje y muestra de aquello para que luego no digan que uno viene con sesgos políticos. O con intencionalidad Así es. política. Correcto. Tenemos el decreto ejecutivo número 576, emitido el pasado 22 de marzo. En este decreto, el Ejecutivo creó el proyecto Programa Incentivo Emprende, dirigido a personas del grupo de atención prioritaria, personas con discapacidades, donde han recibido un bono y demás. Estas son medidas económicas. Lo hizo a través de un decreto ejecutivo. ¿Necesitó de la Ley Orgánica de Solidaridad? Por supuesto que no, señores. No hay que dejarse engañar en ese sentido. No es que nosotros queremos obstaculizar al Ejecutivo o al legislador para que no trabajen por el pueblo. Como ecuatoriana, lo digo como Es ecuatoriana. lo que más queremos. Yo estoy sumamente preocupada, asustada todos los días cuando salgo de mi casa, me pueda ocasionar o pueda ser víctima de un acto delictivo. Todos estamos propensos Nadie está libre. a aquello, ¿no? Sí, así es. Por la situación, Claro que por la sí. crisis en que estamos viviendo. Nos pasa todo Esto eso. ya no se trata en zonas, digamos, en suburbios, Zonas específicas. zonas a nivel específicas, nacional ocurre. sino que esto ocurre en el norte, en Garzote, en Alborada, en todos lados, en San Borondón. Entonces, esto ya va mucho más allá. Esto solamente evidencia que no hay una política de seguridad, que no se ha diseñado una política de seguridad, y eso es lo que alarma. Y la Corte Constitucional, por ejemplo, en el dictamen que mencionaba, en el 125/25, señaló: no hay un conflicto armado interno, existen hostilidades entre grupos y las fuerzas del orden, pero estas hostilidades, estos actos violentos son esporádicos, pueden ser más frecuentes, es parte de un crimen organizado, que sí, puede ser transnacional, porque tampoco hay que ser ciegos, Claro. hacernos los ciegos, ¿no? Es algo transnacional. Pero esto no se enfrenta a través de declaratoria de una guerra interna. No puede ser así. La violencia, la inseguridad es un problema estructural que requiere de cambios estructurales. De Como políticas públicas. políticas públicas, como qué, mejorar el sistema de salud pública. Pero ¿cómo puede ser posible que estamos viviendo una crisis, no solamente en lo que es de violencia, de inseguridad, sino en el salud, un sistema de salud paupérrimo que ya no podemos responsabilizar a gobiernos anteriores? Es hora de que ya el gobierno actual dé la cara y que exprese cuáles van a ser esos cambios profundos para erradicar esta crisis en el sistema de salud pública. Mi querida doctora, perdone, es que hay una situación aquí, televidentes amigos, que hay que ir un poquito más allá, más al fondo. Como usted muy bien lo señala, esto es un tema ya de carácter estructural y es responsabilidad absoluta del Estado, que debe de garantizar a través de políticas públicas el desarrollo de una nación, a través de la salud, trabajo, educación y la seguridad también. Situaciones que obviamente no las vemos. Doctora, una pregunta. Si se trata justamente de llevar adelante este tipo de situaciones, tal vez, digo tal vez, aunque es casi que evidente, otorgarle un poder que va más allá de lo que constitucionalmente le da a las Fuerzas Armadas, podríamos estar ante un fenómeno, ojalá no se dé, de que ese abuso de autoridad que siempre se ha dado, incluso sin estas leyes de solidaridad, como el caso de los niños de las Malvinas. Y por supuesto que sí. De hecho, ese fue uno de los argumentos fuertes de parte del doctor Fernando Bastias, experto en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, y esto se explica así de una manera muy sencilla. Si se revisa el artículo 158 de la Constitución, encontramos que en ese artículo se encuentra diseñado cuáles son las funciones
de las Fuerzas Armadas y cuáles son las funciones de la Policía Nacional. Esto está claro. Las Fuerzas Armadas es una institución constitucionalmente creada para asegurar, para cuidar la soberanía del territorio. Así es. Por ende, la formación de los agentes de las Fuerzas Armadas es diferente porque están, digamos, educados o instruidos para enfrentar enemigos en guerras, para defender el territorio y la soberanía. En cambio, la Policía Nacional, según el artículo 158, es el órgano encargado por velar porque haya una seguridad interna. Es muy diferente. Diseñada a combatir, para prevenir lo que tiene que ver con la delincuencia común dentro del territorio. Por ende, ellos están preparados para aplicar el uso de la fuerza de una manera proporcional, como último recurso, el uso progresivo de la fuerza. Ese es el régimen jurídico ordinario. ¿Cuál es uno de los argumentos que esgrimen los defensores de esta ley? Pero es que las Fuerzas Armadas se encuentran prácticamente desarmadas, digamos. Se encuentran parece chistoso, se encuentran sin instrumentos, se encuentran sin nada, no pueden combatir. Desguarnecidos. Eso han sido creados, ¿no? Correcto. Así es. Entonces, ese es el argumento que se pretende dar. Y con eso, para defender la promulgación de esta ley de solidaridad. Pero eso no es, digamos, correcto, eso contraviene la división de poderes, el diseño constitucional sobre las estructuras del Estado. Entonces, pretender permitir que las Fuerzas Armadas, a través de este régimen jurídico especial, empleen el uso de la fuerza, de la violencia, ya no como de manera excepcional, sino que ahora esta es la regla y por eso se pretende aplicar el derecho internacional humanitario para defender a los ciudadanos, a los civiles, y luego, en cambio, a los grupos armados organizados, tenerlos como operativos militares, como enemigos, no solamente a las personas, sino también a lugares específicos. Entonces, supongamos que estamos aquí en este edificio y se dijera que aquí hay un grupo armado organizado, las fuerzas podrían tirar bombas, lanzar bombas, explotar, derrumbar el edificio, demoler el edificio, porque ha sido determinado como un objetivo militar. Estarían aplicando una especie de política de terror para mantener a la sociedad aterrorizada, agachona, incapaz de... Otro de los argumentos en esa línea es que las Fuerzas Armadas se encuentran indefensas, no tienen las herramientas legales, déjenme decir, dentro del régimen jurídico ordinario, sin esa ley ordinario, existen las herramientas, señores, no hay que dejarse engañar. Por ejemplo, si un agente de policía o un servidor militar de las Fuerzas Armadas en defensa, en cumplimiento de su deber legal, lesiona a alguien o llega a matar a alguien que está cometiendo un delito, esa es una causal de justificación, esa es una causal de exclusión de la antijuridicidad que se llama el cumplimiento de su deber, de su misión constitucional y legal de proteger a la ciudadanía, al orden, a la seguridad. Eso está previsto en el artículo 30, enumerado 1 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, no es que no se encuentren en las instituciones, existen las instituciones. La Constitución hay que respetarla y, en definitiva, esta ley es totalmente inconstitucional. Yo, de verdad, espero que la Corte Constitucional esté, digamos, siga siendo coherente como lo ha sido. Y acorde con las expectativas nacionales, porque tampoco la ciudadanía puede quedarse, digamos, a la espera de que en cualquier momento, bajo ese tipo de leyes, puede ser víctima propiciatoria de una serie de intereses protervos en las que tranquilamente se le daría carta y puerta abierta a cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Este control que va a hacer la Corte Constitucional al respeto del principio de la unidad de materia, ese respeto al principio de unidad de materia, tiene que ser mucho más riguroso. Esto lo ha dicho en sentencias como la 58, 11 y N/21, 22. Entonces, esperamos que la Corte Constitucional aplique ese estándar, ese precedente constitucional,
al momento de resolver este caso y que no se deja amedrentar por esa campaña de desprestigio que han hecho no solamente el gobierno, sino que ya esto se suman periodistas, considerados abogados y también otros abogados y opinólogos que aparecen en los medios de prensa. Esto es parte del Estado democrático. creando una narrativa diferente a la realidad. Lo incorrecto es desinformar a la ciudadanía. Doctora, yo estoy aquí para informar. ¿Usted cree que los sectores afectados deberían mantenerse para su apreciación, ¿no verdad? Que es una ley inconstitucional. Por supuesto, por todo lo que he mencionado. Es una ley inconstitucionalidad por la forma, es inconstitucional por la forma y también por el fondo. En este momento solo me he pronunciado por la forma. En cuanto al fondo, déjenme por lo menos mencionarles, por favor, que aparte del conflicto armado interno, que eso es no solamente inconstitucional, sino que es inconvencional, violenta protocolos de Ginebra, que son instrumentos internacionales. Luego, el hecho de establecer que para el delito de pertenencia a grupos armados organizados dentro de un conflicto armado interno, se tenga que la medida cautelar de prisión preventiva sea útil y eficaz. Así está previsto en esta reforma, que la medida cautelar de prisión preventiva sea útil y eficaz. Bajo ese pretexto, bajo ese argumento, ya hay también prohibir la sustitución, la revisión, la revocatoria de la prisión preventiva en estos casos. eliminando una serie de cuestiones que son convencionales. Prácticamente innecesarias. No solamente innecesarias, son inconstitucionales, inconvencionales, porque ya la Corte igual constitucional lo ha dicho. Una prisión preventiva tiene que ser revisada a todo momento por un juez y él tiene que mismo lo dice, analizar preventiva, así es. si en virtud de los hechos es proporcional, es necesario que se restrinja el derecho de la libertad de una persona. Luego, darle carta abierta a los agentes policiales y militares con indultos presidencial diferido, con que no se puedan a ellos privarlos de libertad, es prácticamente asegurarles que porque usen la fuerza como se les dé la gana, de manera discrecional, podrán ser indultados. Entonces, esto es totalmente inconstitucional, esto ya violenta derechos humanos y por eso es que guarda serias inconstitucionalidades que los ecuatorianos debemos estar atentos y debemos esperar a que nuestra Corte Constitucional haga respetar esa Constitución, que no es de cartón. Esa Constitución guarda principios y garantías constitucionales materiales que deben de ser respetados en la realidad, en la práctica y no solamente en lo teórico. Vean esta situación, interesante, estas declaraciones, Sí, estas apreciaciones, estas opiniones de carácter jurídico constitucional que en verdad aportan de manera positiva. ¿Para qué? Para que la ciudadanía, el ciudadano de a pie, vaya tomando conciencia de esta realidad. Porque no se puede así nomás, me van a disculpar el término, por cumplir con determinados intereses que nada tienen que ver con un desarrollo objetivo de la sociedad, darles carta abierta a una entidad armada que está preparada, es para otros fines, como bien lo señala, es para cuestiones de defensa y ser ofensivos, pero un ejército profesional frente a una sociedad civil, definitivamente, esto deja mucho que desear. Doctora, una apreciación. ¿Considera usted de que, y bien por lo que dice, que la Corte Constitucional no puede ser objeto de presión bajo ninguna naturaleza? Hay algunos opinólogos, algunos periodistas, entre comillas, que deliberadamente defienden ciertos intereses y señalan de una manera, me van a disculpar el término, un poco caricaturesca, digamos, el pretender crear una narrativa diciendo que los señores de la Corte Constitucional son los que se oponen a que la paz, la fraternidad, la comprensión y el amor retornen al Ecuador. Esto no es así. Los que tienen la obligación de garantizarnos la seguridad es el Estado, pues. Los señores de la Corte Constitucional desempeñan su labor y ojalá no cree usted, doctora, de que esto deje de ser suspendido, que esta ley, porque están suspendidas, que la Corte Constitucional ya emita, digamos, su dictamen definitivo sobre esta situación, porque nos están viendo desde el Concierto Internacional de Naciones. Seguir con esto
pregunto yo, ¿significa que estamos avanzando o retrocediéndonos quizás hasta una etapa casi que medieval? Sí, por el momento la Corte Constitucional ha suspendido ciertas leyes, ciertos artículos, ciertas disposiciones de ciertas leyes, sí, porque no solamente es la de solidaridad, tiene que ver también con inteligencia, tiene que ver con integridad pública, que estas leyes, ciertas disposiciones de estas leyes han sido suspendidas hasta que se resuelva el fondo, ¿no? Esto es algo temporal, esta suspensión es temporal. El fondo va a ser resuelto una vez que ya, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la causa 5125IN, ya se instaló la audiencia, ya se llevó a cabo la audiencia, y luego de esto, corresponde a que el juez ponente, que es el doctor Ali Lozada, realice o redacte el proyecto de la sentencia, y una vez que esté redactado el proyecto de la sentencia, lo socialice, lo exponga ante los demás integrantes de la Corte Constitucional, recordemos que son 9 jueces, y luego en una deliberación, porque es un órgano colegiado, van a resolver si se adhieren a ese voto, se aceptan ese proyecto de sentencia a través de un voto de mayoría. Pueden haber votos salvados, pueden haber votos concurrentes, pero eso ya lo veremos luego. Pero ante semejante evidencia, como usted lo expone de una manera descarnada y constitucionalmente, perdóname, cualquiera lo entendería, considero, desde mi punto de vista, no soy abogado ni constitucionalista, pero soy un ciudadano común que tiene sentido común, valga la redundancia, ante semejantes argumentaciones. Yo no sé, pues o sea, ya qué más quedaría de oponerse a esa situación. Laurita, usted tiene una situación ya final. Sí, es. A propósito, solo un momento. No sé si se acuerda usted que ayer conversábamos acerca de la injusticia de las leyes, que no, hay personas que por motivos pequeños los meten presos y le dan sentencia, e incluso, como le contaba ayer, ¿se acuerda? Del compañero que murió, estuvo sentenciado por verle maltratado a la mujer levemente, lo sentenciaron 13 años y murió de tuberculosis. En la cárcel. En la cárcel. Entonces, ¿esto no le parece injusto, que como que no debería haber sido la ley que se le aplicó a él? Así de una manera breve, doctora, disculpe que le tome. No, y le agradezco esta pregunta porque esto me trajo a unas ideas que son importantes, porque esto de alguna manera tiende a educar a las personas, ya que hay que hacer esta pequeña reflexión. Algunos dicen, pero entonces a los delincuentes hay que matarlos, hay que acabarlos, los delincuentes no tienen derechos humanos, los que están en las cárceles deben de ser, darles la muerte a todos, que desaparezcan, pero eso no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Y se los explico. No es correcto porque existe una línea muy delgada entre el derecho penal, el jus puniendi, que ostenta el Estado, versus las personas, todos, una línea muy delgada. En algún momento yo o alguno de ustedes pueden ser sujetos de una denuncia que alguien presente, y luego solamente con la presentación de una denuncia se podría iniciar una investigación previa, esto es decir, se activa el órgano investigador en materia penal, que es la Fiscalía, y empieza una investigación previa, así en cuestión de minutos. Claro. Y eso es tan fácil como presentarle un escrito, denuncia, puede ser oral y escrita, y ya. Perfecto. Y se activa esa persecución. Entonces, los derechos y las garantías que están previstas en la Constitución actúan para todos, rigen para todos, no solamente, es que, y esto hay que tratar también con pinzas, algo muy importante. La realidad del centro carcelario, de los centros carcelarios, no es como algunos opinólogos establecen, ¿no? No, es que a ellos no tienen derechos, ellos deben de ser asesinados. No, y realmente el centro carcelario, y sí, eso también, el centro carcelario no solamente está integrado por personas culpables, en realidad sí, culpables, sino que existen falsos positivos, existen personas que han sido víctimas de errores judiciales o de errores por parte de Fiscalía, porque ¿quiénes están detrás de nuestras... por persecución de parte de un interés corporativo. ¿Quiénes están detrás de nuestras instituciones, de la función judicial, de la Fiscalía? Son personas.
Y las personas no somos perfectas, se pueden cometer errores. Así es. Esos errores acarrean que personas estén privadas de libertad, que estén en centros carcelarios. En los centros carcelarios no es un lugar, no es un hotel 5 estrellas. Yo sí he ido a un centro carcelario. Me imagino. Y un centro carcelario. Ay, qué triste de ser, horrible. Un centro carcelario realmente es una situación muy deprimente. Vemos a los PPLs en condiciones muy precarias, Qué inhumanas. A veces he visto que están sin ropa, solamente en una pantaloneta o incluso en boxer. Personas muy delgadas, eso evidencia que no están siendo alimentados. Y en las redes sociales, al menos vemos personas que se están muriendo De de tuberculosis. Eso es totalmente... VIH, tuberculosis, una serie de enfermedades. Mi amigo murió de tuberculosis. Son condiciones inhumanas, que es nuestra Claro que crisis es inhumano. Ahí el carcelaria. Estado no está Y presente. eso es que por mueran nomás. falta de voluntad política, porque realmente no le interesan. Son personas que incluso ya sentenciadas no votan, no representan Así esa es, importancia ya como y que se no olvidan, son sirven los ya. olvidados. Como que son prácticamente descartables, No hay un definitivamente. sistema de rehabilitación social. Eso no es rehabilitación. No, eso no es rehabilitación social. Y tampoco es, y como les he explicado, esa línea muy delgada entre el derecho penal, el jus puniendi, la fuerza pública, y todas las personas que en algún momento podemos estar inmersos, esto da cuenta de que la Constitución hay que respetarla, los derechos y las garantías rigen para todos, y que la crisis de inseguridad que estamos viviendo es grave, sí, es grave, que es un factor, que es una situación estructural que merece medidas estructurales. Cambios en todo lo que tiene que ver con mejorar el sistema de salud, mejorar el sistema educativo, dar mayores oportunidades al campesino, al que no tiene acceso a una educación, a una escuelita, algo tan importante. ¿Cómo queremos proteger a nuestros adolescentes para que no sean cooptados por el crimen organizado? ¿Cómo? Sí. A través de políticas públicas como deporte, generar... Claro. Me parece muy importante, por cierto, lo que está haciendo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está haciendo un papel muy importante en ese sentido. Es muy cierto, en lo así que es. tiene que ver con lo social, el hecho de, a través de estas políticas públicas, de campañas, todo lo que tiene que ver con deportes, estas Ese es el camino. clínicas u hospitales, Ah, no, sí, correcto, para que hay que adictos, reconocerlo. así es. eso me parece que por ahí, ese es el camino para combatir esta inseguridad. Laurita. Sí, mi querida doctora Roja, pues interesante, importantísima esta entrevista. Gracias, Juguito, por invitarme a este programa. De verdad que ha sido un programa muy ilustrativo y nos ha, prácticamente la doctora Por el tiempo nos ha dado a conocer muchísimas cosas que la ciudadanía desconoce, ¿no? Doctora, nos gustaría un mensaje a toda la ciudadanía y a de la legislatura, el oficialismo, a todos ellos, un mensaje para todos. Bueno, al oficialismo, tanto al legislador, al legislativo como al ejecutivo, mi mensaje es un poco más de empatía, un poco más de sensibilidad, un poco más de salir a las calles, de salir de esa burbuja donde ellos están, porque ellos sí están detrás de un escritorio o en los viajes, el presidente viajando, pero no me quiero meter en Mejor temas eso es largo. políticos, pero no en temas es políticos. que ese tema es como sino un más rompecabezas, bien así es. sus asesores, fue una vergüenza el asesor jurídico de presidencia, pero también me da mucha pena con ellos porque defender algo que es indefendible, algo que es impresentable, como es ese cajón desastre llamado Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, es realmente que por más denuedo que ellos hayan aplicado o hayan empleado, eso no hay salida por ahí. Y yo aspiro que la ciudadanía se informe más, que lean la Constitución, que estén informados no solamente de las mismas fuentes, de los pauteros, de los mismos periodistas, así es. sino que busquen mayor información y luego también un mensaje a la Corte Constitucional que actúen a la altura, que en este momento de crisis la ciudadanía los necesita más que nunca, que toda esa campaña de desprestigio no representa a la mayoría, representa a unos pocos. Entonces yo confío en eso y esperar que resuelvan en derecho, no bajo los miedos.
Perfecto. Bueno, más claro ni el agua. Así es. Esta es una situación que definitivamente, como lo señala nuestra querida amiga, la doctora Nicole Rojas Saavedra, una constitucionalista, respecto de toda esta temática, desde las diversas aristas donde se pueda observar, analizar, comparar lo que está aconteciendo con la sociedad ecuatoriana, pues es absolutamente necesario, como dice ella, tomar conocimiento objetivo respecto de estas exposiciones enmarcadas dentro de una visión objetiva, social, de derechos humanos, porque somos una sociedad civilizada. No somos, ya dejamos hace miles de años de vivir en las grutas. Ya es hora de ponerse los pantalones largos, observar objetivamente hacia dónde nos conducen. Y obviamente también lo que señala, que me parece muy interesante y loable, que la Corte Constitucional salga por sus fueros, por su esencia mismo, de defender a la Constitución. Nada puede estar exento, nada puede estar fuera de esa parte geográfica, discúlpenme en el término, que se pueda convalidar siempre en detrimento de los más necesitados en una sociedad prácticamente aterrorizada por una serie de leyes, por una serie de acciones que ya lo hemos observado con los 4 niños de las Malvinas. Hay innumerables ocasiones se han metido a las casas y obviamente todo ello con la mirada complaciente por parte de los sectores que están interesados en ello. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Laurita, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes, amables oyentes, televidentes, por estar con nosotros día a día. En verdad, el día de hoy ha sido una entrevista muy importante, creo que hacía mucha falta, ¿no? Perfecto. Hacía mucha falta ilustrarse de esta forma y como dijo la doctora, por favor, lean la Constitución, no se dejen creer de los pauteros y de los que están diciendo lo que no deberían decir. Muchísimas gracias, amables oyentes, televidentes, gracias, Huguito. Estuvo con ustedes su amiga Laura Franco Veloz. Bien, de esta manera, señoras y señores, hemos llevado para ustedes una nueva emisión de Radio TV Noticias, esta vez en conjunto con Ecuador Informa TV, con la licenciada Laurita Franco Veloz, amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto. Un abrazo, no te olvides que tienes que cuidarte, tienes familia que te espera. Y obviamente, si te vas a portar mal, al menos ten la amabilidad de invitar. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Estuvo con ustedes Hugo Jacome Basurto. Adelante, que tengan buenos días.